Comunicación con Leonardo Anzalone, él es economista, director de CEPEC, Centro de Estudios Políticos y Económicos. Leo, ¿cómo estás? Bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Bien, un placer de hablar con vos. Tanto tiempo. ¿Cómo va? Tanto tiempo. Bien, acá sufriendo el incipiente calor que hace en Buenos Aires. Bueno, Pero por ahí sí, ¿no? Como que se viene. parece que está tomando carrera. Leo, bueno, a ver, yo hay algunas cosas que me gustaría que me ayudes a pensar, que me ayudes a entender a mí, a mis oyentes. A ver, lo primero que te pregunto es, se cumplió hace muy poquito un año de la asunción del presidente Javier Milei, con una dolarización parcial, decime vos si estoy en lo correcto, y una mayor apertura comercial. ¿Qué balance harías vos de su gestión? Bueno, a ver, del lado, digamos, de positivo, si se quiere, yo creo que hay dos, en términos económicos, ¿no? Hay Sí, dos argumentos que el gobierno exime y tiene razones para hacerlo, que casi estos dos argumentos radican en lo mismo, ¿no? Por un lado, el más evidente, el que más por ahí en boga está, que es la baja de la inflación. Eso bien, es absolutamente contundente, lo que logró el gobierno en un año, ¿no? Digo, del 25, creo, por ciento en diciembre del año pasado al 2,4 de noviembre, que lo conocimos hace poquitas semanas. Digo, después se puede hacer análisis de cómo se llegó a ese número y qué sé yo, pero digo, la realidad es que el descenso de inflación fue realmente contundente. Y el otro argumento que creo que el gobierno puede exhibir con contundencia, lo conocimos, el último dato lo conocimos hace un ratito, que es el famoso superávit fiscal. bien, El gobierno lo viene consolidando, digo, hoy tiene en estos 11 meses el acumulado del resultado del superávit fiscal es de 2,1% del PIB. Es bien, realmente importante, ¿no? bien. Esos son como los dos argumentos, por lo menos más positivos que yo destaco. Leo, ¿qué significa? A ver, bajámelo al llano, como dirían en comunicación, con anclaje popular para mis oyentes. ¿Qué significa esto que me estás contando del 2,1? Muy sencillo, no voy a usar el argumento de compararlo con una casa porque me parece de Bien, terror, pero bien, básicamente digo, un gobierno tiene ingresos, ¿sí? De plata, de dinero. ¿Qué son esos ingresos? Bueno, básicamente impuestos, ¿sí? El Estado cobra impuestos, esos son los ingresos. Y por el otro lado, tiene egresos, gastos, ¿sí? Gasta en salud, en educación, en la policía, etcétera, etcétera, en obra, ¿sí? sí. Entonces, Argentina estaba mal acostumbrada a consistentemente, todo el tiempo, todos los meses, a gastar más de lo que le ingresaba. Ujú, Y eso generaba muchas distorsiones, muchos problemas. Este gobierno dio vuelta esa balanza, ¿sí? ujú, Durante toda su gestión, estos 11 meses, el gobierno ha conseguido, a costa de mucho sacrificio de la población argentina, por supuesto, ujú. que los ingresos superen los gastos. Eso le permite también, digo, por eso decía que es parte de lo mismo, bajar la inflación, tener controlado el tipo de cambio, pero básicamente es eso, consiguió a costa de los remedios de los jubilados, a costa del Claro, recorte en educación, a costa de fundamentalmente de la obra pública, ¿sí? bien, Cortando todo eso, que los ingresos sean mayores a los gastos. bien. Eso para explicarlo de manera sencilla. ¿Cuánto se ahorró? El 2,1% del PIB, que es mucha plata. Bien, bien. Estoy hablando con Leo Anzalone, economista, director de CEPEC, Centro de Estudios Políticos y Económicos. Hoy, no sé, a la mañana agarraba los diarios, o cualquiera, agarrás los diarios, agarrás los portales, y te encontrás con los titulares que más o menos dicen esto. El riesgo país perforó los 700 puntos y sigue el rally argentino en Wall Street con subas de hasta 16% en ADR. Digo, esto también te pido que nos ayudes a entenderlo, que me lo expliques para mis oyentes. A ver, dos temas distintos. ¿Qué es el riesgo país? Bueno, el riesgo país, no solamente de Argentina, de cualquier país del mundo, es, eh, a ver, ¿cómo explicarlo fácil? Es la sobretasa, cuánto más caro le sale a un país endeudarse, si quisiera Bien, salir a tomar deuda, respecto a la tasa de interés de Estados Unidos. Dicho de otra manera, si Argentina quisiera hoy ir al mercado, ¿no? Tomar nueva deuda, Argentina tendría que pagar el interés
el equivalente a más o menos 5, 4, 5%, que es la tasa en Estados Unidos, más 6 puntos, casi 7, que es el equivalente a 700 puntos del riesgo país. No sé si quedó claro. Y el riesgo país tiene que ver con cuánto más caro le sale a un país endeudarse, además de la tasa de Estados Unidos. Algo bien. Que es importante por si Argentina, como todos creemos, sale a buscar deuda al exterior. No es lo mismo tomar deuda al 6, 7% anual que al 11, 12, ¿no? Y la suba de los ADR obviamente tiene que ver con las finanzas. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, ¿qué son los ADR? Son las acciones de empresas argentinas que cotizan en Estados Unidos. Lo que se vio ayer y hoy fundamentalmente es que hay dos bancos internacionales muy prestigiosos que hablaron bien de los bancos argentinos. ¿Sí? Entonces eso hizo que... ¿Cuáles fueron, Leo, si te los acordás? ¿Los bancos internacionales? Sí. Creo que uno fue el JP Morgan y el otro creo que fue el Morgan Chase, pero no importa. ¿Sí? ¿Pero qué hicieron, Diego? Estudiaron a los bancos argentinos y dijeron, valen X hoy. Bueno, nosotros creemos que pueden valer mucho más. ¿Eso qué hizo? Que inversores de todo el mundo salieran a comprar acciones de esos bancos y por eso ayer y hoy la bolsa argentina, pero sobre todo las acciones locales de esos bancos subieron muchísimo. La pregunta es, ¿eso impacta en el bolsillo de la gente? Claro. Y en este caso te diría que no mucho, ¿sí? Digo, deberían subir todos los papeles de todas las acciones argentinas para que eso signifique que las empresas argentinas se pueden tomar deuda y eso generaría más empleo, pero nos metemos en un mundo más complejo. De corto plazo te diría que es algo bien financiero. Bien, teniendo en cuenta esto que tan claramente estás explicando, digamos, ¿cuál es tu percepción desde tu experiencia, desde tu saber? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Ves posibilidades de recuperación? ¿Lo ves pronto? ¿Lo ves lejos? ¿Cuál es tu análisis? A ver, te voy a hacer el análisis económico, que no significa que sea un análisis político. Te voy a describir lo que veo sin que eso signifique que yo esté de acuerdo o no, ¿viste? Bien. Porque si no, claro, me queda claro. A ver, es ya evidente que la economía argentina dejó de caer, ¿sí? Eso está bastante claro y empezó un tenue, si se quiere, un tenue rebote, que no es recuperación ni nada, es dejar de caer y empezar a subir un poco, ¿sí? Eso se está viendo. Ahora, el tema es qué sectores son los más favorecidos, ¿sí? Digo, porque en lo que más probablemente le importa a vos, a tus oyentes, a todos nosotros, tiene que ver con cuestiones como el consumo, por ejemplo. Claro. Lo que podemos ir a comprar al supermercado, lo que podemos ir a comprar al almacén. ¿Eso repuntó? No. Eso está muy, muy golpeado. De hecho, en el último trimestre, el consumo cayó más del 3%. Claro. ¿Qué otra cosa nos importa? Por ejemplo, la inversión. ¿Por qué nos importa la inversión? Porque la inversión significa cuántas fábricas se abren, cuántas fábricas se agrandan. Bueno, lo mismo. La industria ha caído casi 6%. La construcción, Sergio, vos sabés que es algo que... Bueno, cayó en el último trimestre casi 15%. Además, Leo, perdón que te interrumpa, la construcción tiene un bonus track muy tremendo que es la desocupación. Exactamente, bueno, en el último trimestre cayó 15%, pero vos me decís, pero Leo, me acabas de decir que dejó de caer. Bueno, dejó de caer porque nosotros vemos que hay un sector que se recuperó muy fuerte, que es el campo, sí, el agro. Se recupera muy fuerte porque el año pasado tenía sequía, pero creció 13%, ¿sí? Eso está arrastrando mucho. Otra cosa que creció mucho son las exportaciones. Bueno, tiene que ver más o menos con lo mismo, pero yo me doy cuenta que cuando te cuento esto queda lejos de lo que nos pasa al común, ¿sí? Para que el común de la gente lo sienta, bueno, necesita recuperarse el consumo. ¿Y el consumo cuándo se recupera, Sergio? Bueno, cuando los salarios, ¿sí? Nuestro sueldo le empieza a ganar a la inflación, pero no un mes sí, un mes no, sino cuando nuestros salarios le empiezan a ganar consistentemente a la inflación, y ahí todavía resta mucho por hacer.
Bien. Mucho. Yo creo que el gobierno tiene que meterle mucha pila a eso si quiere consolidar este sendero de crecimiento. Bien, te voy a hacer la última agradeciéndote mucho tu tiempo. A ver, desde tu óptica, ¿cómo crees que funcionará o cómo crees vos que será la economía de Milei en medio de las elecciones en el 2025? Uf, qué gran pregunta. Es difícil, no tengo la bola de cristal, No, ¿viste? Porque es un por gobierno que. supuesto. No, pero ¿por qué lo digo? Es un gobierno que sorprende. ¿Sí? Un gobierno que escapa a los análisis tradicionales. A mí me parece que, sobre todo por el resultado fiscal que yo te decía hace un ratito, me parece que este año va a tener un resultado fiscal lo suficientemente importante como para el año que viene, por lo menos frenar con el ajuste. ¿Sí? No digo gastar mucho más, sino frenar con el ajuste y qué sé yo, temas como la obra pública, me da la sensación de que el año que viene van a empezar a reactivarse un poquito, eso tendría que reactivar un poco el empleo. Yo veo con mucha preocupación el sector externo, la falta de dólares, eso me preocupa mucho, porque cuando la economía argentina se reactiva, enseguida demanda dólares que no hay. Entonces ahí va a haber una pelea entre cuánto el gobierno va a reactivar la economía y cómo va a enfrentar ese crecimiento sin dólares que hoy no los tiene. Clarísimo, Leo, te agradezco muchísimo la comunicación con Rosca y Casta. Siempre es un placer para mí hablar con vos. A disposición, Sergio, te mando un abrazo grande. Leo Anzalone, economista, director de CEPEC, Centro de Estudios Políticos y Económicos, aquí en Rosca y Casta.